Lo entendimos, ¿verdad? Amén. Bueno, Amén. vamos a leer, ya hemos leído, creo que algunas 2 veces, esto que vamos a leer hoy está en Juan 5:1 adelante. Quiero que entendamos que esta es la fosa de Betesda, creo que es el nombre. Entonces lo que quiero que entendamos antes de que lo vayamos a leer ahí es que a veces las personas se enfocan, al igual que ese paralítico de 38 años, a una curación, llamémoslo de esa manera, o a una salvación enfocada. Él, en lo personal, estaba enfocado en ese estanque de agua. Él tenía eso en su cabeza, que si él lograba entrar a ese estanque de agua, pues iba a ser sanado. Hay quienes pues creen que haciendo sacrificios van a ser sanados. Hay quienes que todavía le creen a las estatuas o a los santos, la idolatría, y creen que van a ser sanados y tengan la plena seguridad que el único camino para la salvación, para llegar al Padre, para la sanidad y para cualquier situación se llama Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que quiero que entendamos, porque el tema es ese, ¿verdad? De que él se enfocaba en estar esperando, y Jesús lo que le demostró es que para él no era ese estanque de su salvación estaba en el Señor Jesucristo, y podemos ver que la palabra fue demostrada en que Jesús, en que el paralítico de 38 años fue sanado sin necesidad de entrar a la fosa de Betesda. Entonces quiero que entendamos que la salvación de él es el Señor Jesucristo. Pero él estaba enfocado, y oigan bien, el tiempo que perdió estar enfocado, 38 años, lo que dice la palabra. Miren. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, miren, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Me imagino que son 5 entradas de lo que he manifestado siempre. 3. En esto, dice, yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Ahí es donde quiero que vivamos, que ellos esperaban ese tiempo, porque eso es a lo que les habían enseñado, eso es a lo que estaban acostumbrados ellos a estar esperando ese tiempo. Pero quiero que nos llame la atención, digo que nos llame la atención, porque dice aquí una multitud de enfermos, no habla de 5 ni de 10. Cuando habla de multitudes, yo digo que habla, si no habla de cienes, habla de miles. Multitud, porque podemos ver cuando Jesús en la primera vez, cuando alimentó 4,000, sin contar mujeres ni niños. En la segunda, que aparece que también hizo lo mismo, alimentó 5,000 de la misma manera, sin contar mujeres y niños. O sea, no lo seguían 200 ni 300, era multitud. Pero quiero que entendamos algo. Jesús pudo sanar a ese ciego, sanar a ese cojo y paralítico, sanar a los paralíticos. Pero quiero que entendamos que Jesús solo vino por los suyos. Podemos ver que en esa fosa únicamente sanó uno. Y quiero también que entendamos que hay muchas veces que hay lugares donde también sanó muchos. Pero también podemos ver que sanó muchos, pero agradecidos. Por ejemplo, si nos vamos a los 10 leprosos, si ustedes se acuerdan o se dan cuenta o si han acordado de la lectura, solo uno fue agradecido. Entonces quiero que entendamos que hay muchos lugares donde él sí sanó, llamémoslo así, a multitudes, a diestra y siniestra, pero no todos fueron agradecidos. Entonces podemos ver que en ese lugar no estaba solo un paralítico, porque dice una multitud de enfermos, dice ciegos, implica que no era solo decir, estaba un ciego, no, ciego implica que habían bastantes ciegos, bastantes cojos, y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo, para que vayamos viendo que Jesús en ningún momento vino a quitarle lo que no es de él, lo que es de Satanás, así como Judas. Jesús en ningún momento se preocupó por él, únicamente vino por lo suyo. Ahí está, miren. Y se postró, dice, el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias,
uno de los sanados, quiero que entendamos. Y este era, dice, samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados o sanados, ¿verdad? Y los 9, ¿dónde están? No hubo, dice, quien volviera y diese gloria al Padre, sino este extranjero. O sea, que quien fue un samaritano, de en los cuales samaritanos y israelitas, ¿sí, verdad? No se llevaban. Porque recuerden cuando él fue a la poza de Jacob, donde estaba la mujer que tenía, la mujer samaritana, lo primero que le dijo, ¿por qué tú me pides agua sabiendo que yo soy samaritano y tú eres? Entonces, lo que ellos buscaban era el problema. Pero aún así, nos demuestra la palabra que el más agradecido fue el extranjero, como dice ahí. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado, sanado. Entonces quiero que entendamos, mire que no habla ahí de curado, salvado. O sea que el problema en sí del ser humano es el pecado. Sé que hay quienes no lo reconocen, pero es el pecado, porque Jesús nos dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos? ¿Más 3? No, 5 estábamos, 5, creo que estábamos 5, 4 por ahí. Si póngame 3, ahí. En esto dice, y ha sido una multitud de enfermos, ciegos, miren, cojos, no era uno, y paralíticos tampoco era solo uno, que estaban, dice, que esperaban el movimiento de las aguas, o sea, esperaban eso, estaban atenidos a eso, porque un ángel descendía, dice, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba, miren, sano de cualquier enfermedad que tuviera. O sea que el Señor aún así, cuando la gente tiene en alguna manera esperanza, aún así le permite y le da la oportunidad que sea sano. Pero lo que quiero que entendamos es que en este caso, aquí nos vamos ahorita, y había ahí, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba, miren, enfermo. Implica que ese hombre estuvo esperando esos 38 años, y cuando Jesús lo vio, dice, acostado, y supo que llevaba ya, dice, mucho tiempo así, le dijo, ¿quiere ser sano? A él le preguntó, ¿quiere ser sano? Pero hay quienes arrebatan el milagro. Si ustedes pueden ver, lo arrebatan, no sé si llamarlo de esa manera. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la mujer de flujo de sangre. Esa mujer sufrió 12 años. Ella le robó el milagro a Jesús cuando ella tocó su manto, pero lo buscó. Lo buscó y lo pudo recibir. Entonces quiero que entendamos que quiere ser sano. Entonces a él le preguntó, aquella mujer solo lo agarró. Entonces quiero que entendamos ahí que hay situaciones en que a veces las personas están en una situación difícil, pero no piden. Y hay quienes no piden y hay otros no arrebatan, en el sentido que puede decir alguien, imagínese el ladrón de la cruz, en el último momento él recibió su salvación, se arrepintió. Entonces no esté esperando hasta el último momento. Ahí lo vamos a leer, ahí lo puso la hermana. Pero una mujer dice que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado, dice, en medio todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Entonces podemos ver que esa mujer hizo todo lo que pudo. ¿Cuántas personas llegan enfermos a una clínica, gastan cuanto tienen y no son dignos de ir a Jesús? Por lo menos esta mujer, fíjense que esta mujer, si ustedes leen la escritura, Jesús iba a ver la hija de Jairo. Y ahí en la multitud ella le arrebató al Señor ese milagro. O sea, ahí lo tocó, ahí ella sintió, el Señor puso lógicamente su fe y ella sintió de que si ella tocaba, aunque fuera el borde de su manto, ella era sana. Y no dice ahí que desde ahí empezó a ser sana, no, fue sana desde el mismo instante. Miren, y se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto. Miren, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos al Señor con fe y no dudando, al instante vamos a recibir.
Pero si vamos dudando de antemano, pues va a ser bastante difícil. Sigamos al otro, hermano, ¿dónde está? Entonces quiero que entendamos que no ponga la mirada en el hombre, no ponga la mirada en una clínica o en alguna otra cosa, sino que la mirada debemos de tenerla puesta en Jesús, porque enteramente es el único que fue a la cruz y crucificó todas esas enfermedades y todas esas dolencias. 6. Cuando Jesús lo vio, dice, acostado y supo que llevaba ahí ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, dice, otros descienden antes que mí. Pero quiero que entendamos, él no le está preguntando, ¿quieres que te ayude a meter el agua? No, quiere ser sano, o sea, está dando a entender que no te enfoques en eso, que la sanidad tuya no está ahí, sino está en mí, está diciendo Jesús, ¿verdad? Porque él es el que lo atendió en ese momento. Y entre tanto dice que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, miren, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Que cuando nosotros creemos en el Señor, entonces tenemos que levantarnos, tenemos que actuar. Ni siquiera lo tocó. Entonces, pero hay gente que está paralítica en una cama o en una silla de ruedas y el Señor le dice: levántate. Pero él, no, es que no puedo. O sea, empiezan más con la excusa antes que decir: aquí voy a hacerlo, como le dijo a Pedro: tira la red. Pedro le dijo: Señor, hemos pecado toda la noche y no hemos pecado nada, pero en tu nombre la echaré. Entonces podemos ver que cuando él lo hizo ya en su nombre, pues él ya tuvo ese milagro y ya no pasó toda la noche como había pasado sin haber logrado absolutamente nada, sino que logró conseguirlo todo. 9. Y al instante, dice, que el hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este es día de reposo, dice, no te es lícito llevar tu lecho. En vez de alegrarse, porque lo que menos a veces hay amor es de que estaban viendo a un hombre que tenía 38 años de estar postrado, en vez de alegrarse, decirle: pues, ¿y cómo te sanaron? Sino que ya estaba pensando en que por qué andaba levantado y andaba cargando el lecho si era día de reposo. Respondiendo Simón le dijo, vamos a leer lo de la pesca. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Miren, no dijo ni siquiera bubulucha agarramos, sino que nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea que cuando usted siente algo, usted diga: en el nombre del Señor Jesucristo yo soy libre, yo soy sano. Si va a buscar un trabajo, en el nombre del Señor Jesucristo yo voy a buscar el trabajo y sé que lo voy a traer, pero tiene que hacerlo en el nombre de Él, porque ellos antes de eso no lograron nada, y podemos ver luego en el 6, mire, y habiéndolo, dice, hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían, o sea, de tanto pez. Luego dice: entonces hicieron señales a otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Yo decía la vez pasada que hay quienes en su momento pueden ver la bendición y no la comparten, y ellos sí la compartieron. O sea, le hablaron a otros, no se quedaron solo con ellos. Hay quienes que prefieren botar lo que tienen antes que compartir. Viendo esto, Simón Pedro cayó, dice, de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces él lo reconoció. ¿Y cómo lo reconoció? Como santo. Porque dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, no estoy yo preparado para estar en tu presencia. Entonces podemos ver que él reconoció al Señor Jesucristo como soberano, como santo en todo momento. Creo que íbamos por el 9, 10, por ahí. Por ahí, ¿no? Creo que íbamos. Sí. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, ni caminar. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, dice, has sido sanado, y mire, no peques más, para que no te venga, dice, alguna cosa peor. Entonces quiero que entendamos, Jesús lo sana, pero hay quienes vuelven a hacer las cosas, y ahí la palabra es muy clara, no sea que te venga algo peor. Yo escuchaba un testimonio de una persona que dijo que había sido sanado, andaba en una silla de ruedas, había sido sanado y salió caminando. Pero dice que luego que ya salió caminando, al tiempo ya lo vieron con un amante o con una mujer, y luego volvió a caer. Entonces lo volvieron a llevar otra vez, dice, y ya en las otras ya el hombre no fue sanado, sino que murió. Entonces ahí cabe la palabra, dice, ha sido sanado. Le está diciendo, recuerda, ya ha sido sanado. No peques más para que no te venga, alguna cosa peor. ¿Qué nos enseña el Señor? Que si hay desobediencia, pueden venir cosas peores. Entonces debemos de saber y mantenernos en su camino, en su voluntad, pidiéndole esa cobertura en todo momento para que nos guarde, que nunca vayamos a caer. El hombre, dice, se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hasta ahí vamos a llegar. Pero lo que quiero que... pero voy a leer el 17 porque es importante que miremos esto. Mire. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Qué nos enseña el Señor? Que Jesús siempre y el Padre están trabajando. Amén. Siempre están trabajando. Y entonces la gente dice, no, que yo no trabajo porque es día de reposo. Y es una mentira, pues, porque Jesús les dijo en su momento, hipócritas, ¿acaso si tu buey que se fue en algún agujero le va a entender, no lo sacas? O si tienes sed, tu animal no lo vas a aguar. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos amor para un animal y no le da, prácticamente es lo que da a entender, y no hay amor para el prójimo? Entonces quiero que entendamos que debemos de estar siempre tomando ese segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo digamos la vida, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que me permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.